Algo bastante importante para el análisis comportamental y el lenguaje no verbal del abogado Abelardo de la Espriella es que debemos tener un par de conceptos sobre psicología bastante claros antes de comenzar con nuestro análisis. Y para tener estos conceptos claros me he apoyado en dos profesionales de la salud mental, como lo son el psicólogo forense Vicente Garrido, experto en psicopatía y profesor universitario, y el psicólogo Iñaki Piñuel, especializado en narcisismo, psicopatía, bullying y encomendado a la tarea de rescatar a las víctimas de personalidades tóxicas, víctimas del bullying y víctimas del mobbing laboral. Entonces, comencemos con el video. Y luego está el narcisismo, que es una verdadera epidemia. Esto es la pandemia real en nuestra sociedad. Individuos carentes de autoestima, aunque externamente parecen sobrados de autoestima, pero que sus comportamientos externos de arrogancia, prepotencia, soberbia, dominancia, escaparatismo, postureo, son puras compensaciones de un profundo y ocultado sentimiento de inadecuación, es decir, de una falta radical de autoestima. El carácter es muy importante. En estos días un señor en Neiva me dijo, yo pensé que usted era más alto. Y yo le dije, hermano, los cojones no me dejaron crecer. Abelardo ya ha visitado y orado en varias iglesias cristianas. Anda diciendo que como presidente pondrá primero a la familia y se vende como el candidato de los valores tradicionales. Pero le pidió a una periodista en vivo que opinara sobre su ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí, cariño? Ven, acércala y dime qué ves ahí. ¿Qué se ve? ¿Qué se muestra ahí? Acércala, hazle zoom, hazle zoom. No, Sí. mi amor, pero ¿qué más ves? No Gracias, seas tímida. Nariño. No seas tímida. Y esto confunde. A la audiencia seguramente le confunde, porque todo el mundo cree generalmente que el narcisista es alguien dotado de una gran autoestima, porque tan grandes son sus declaraciones de autovalor, de lo que valen, de lo que son, de lo que esperan del mundo, de los demás, de lo que exigen a los demás. ¿Vale la pena sacrificar una familia tan linda como la que tengo yo? ¿Un matrimonio como el que yo tengo? ¿Una vida tan maravillosa y feliz como la que tengo? ¿Por un país como este que no agradece nada? No. Mi familia está primero. Yo no voy a sacrificar a mi familia por este país de desagradecidos, desleales y cafres. Y claro, el narcisista se engaña, vive de espaldas a la verdad, vive en una mentira que quiere colocar a los demás, vive siempre en esa sensación de que en algún momento me van a descubrir y van a darse cuenta de que soy un bluff, un fraude. Y por eso viven en la alarma, en el miedo, en el temor, en la angustia. Ellos sí tienen emociones muy profundas que ocultan, pero que son bien reales, y sus emociones son siempre la vergüenza, la envidia, el resentimiento, el saberse un fraude pero no poderse permitir que nadie lo descubra. Acabo de acordar de una frase que dijo hace mucho tiempo y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que se llama la ética. La ética no tiene nada que ver con el derecho, fue una frase suya hace muchos años. Si la ética no tiene nada que ver con el derecho, en un eventual gobierno suyo, ¿se puede gobernar sin ética? Son dos cosas distintas y te voy a explicar porque esta es una discusión filosófica que no me la inventé yo. Antes, la ley que se aplicaba a las personas era la ley moral, la del juzgador, la ética del juez. Si el juez consideraba, por ejemplo, que era inmoral lo que hacía la otra persona, le castigaba. La gran evolución del derecho fue separar el derecho como un conjunto de normas que regula la vida en sociedad de ese conjunto de creencias particulares. Por ejemplo, en Francia, en los años 80, el aborto era un delito. Hoy está subsidiado por el Estado. Pero era un delito porque era éticamente considerado o era inmoral. El derecho cambió esa visión y es hoy el Estado el que subsidia eso. Eso fue malinterpretado. Yo sé lo que dije. Es que yo soy abogado de formación. Yo sé lo que es la filosofía del derecho. Entiendo que mucha gente no lo entienda. ¿Cuál es su ética para gobernar, No, pero espérate, candidato? porque me preguntaste dos cosas, Malú, y eso es bueno, porque la pregunta viene con su veneno y yo te tengo que responder. Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho y tampoco en filosofía del derecho. Pero cualquier persona que haya estudiado derecho sabe que la ética es un conjunto de normas que regula la vida personal y el derecho es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Yo no dije que el abogado no debía tener ética, eso es una cosa completamente distinta. Y eso lo he explicado 200 veces. Pero como tu pregunta tiene veneno, y al parecer tú estás aquí para eso. ¿Pero para qué pelea con los periodistas? No, yo no estoy candidato? peleando. No pelee con esa fue una yo no estoy frase peleando. que Lo que dijo. pasa es que la ignorancia es atrevida y perdóname, te lo digo con total claridad. Porque si hubieses investigado un poco, sabrías
que uno es en la ética y otro es el derecho. Ah, que hay que ser ético cuando se ejerce el derecho, claro, son dos cosas distintas. Pero esa es la ética del profesional del derecho. Claro, pero es que usted no va a gobernar solamente para los abogados. Yo nunca dije. Y las frases son para el pueblo en general. No, pero perdóname, yo no era candidato. Pero hablemos yo de era la un ética, litigante. candidato. Lo que te quiero decir, y vamos a ponerlo en contexto, porque fue otra colega tuya malintencionada la que hizo esa pregunta en su momento. Y ella decía que lo que hacía un cliente mío era inmoral. Y yo le dije, no todo lo que es inmoral o antiético es ilegal, para que ella pudiera entender. Pero como no entienden y no se ilustran y no tienen la formación, todo lo enredaron y pensaron que yo dije otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿a ti te parece que una cosa, no me voy lejos, los supuestos acosos en Caracol? Hay que ver si eso trascendió la barrera de la ilegalidad o se quedó en la inmoralidad. Mira qué maravilla de ejemplo y mira qué buena frontera revisarla a propósito de que eso está tan en boga en este canal. Entonces uno tiene que tener clara la diferencia, porque es muy fácil preguntar sin los argumentos y sin la profundidad, y perdóname que te lo diga, pero como yo no soy político, no soy políticamente correcto y no te voy a decir, qué buena pregunta, amiga periodista, no, te estoy diciendo lo que es, porque preguntas desde la mala fe y te lo tengo que aclarar. No, pero perdona porque es importante, para que quede claro. La ética es un conjunto de normas personales y el derecho, tú puedes considerar inmoral unas cosas que para mí no lo son y viceversa. Bueno, ¿y qué puedo decir de este video? Es un video en el que vemos manipulación, tergiversación de los conceptos de la ética, control de la situación y de las personas que están alrededor de él a través de todas esas herramientas que les hablé anteriormente sobre utilizar las gestualidades, los gestos de las manos, de la cara, la combinación de estos tres elementos más la herramienta del lenguaje para tergiversar, manipular, engañar, enredar, marear la perdiz, irse por las ramas sobre explicaciones que son lógicas para él, pero que para el resto de los que lo escuchamos nos quedamos como, ¿qué es lo que dijo? ¿Por qué lo dijo? Además, también, ¿qué puedo decir? Es una persona misógina, una persona que no le gusta cuando una mujer lo confronta. Em, Vuelvo y digo, una persona controladora que calla a las personas cuando quieren interrumpirlo, cuando quieren hacerle una pregunta, pasar a otro tema. Él necesita, en este caso, aporrear, machacar, humillar a la periodista que le hizo la pregunta que le incomodó. También vemos un insulto en el momento en que le dice, perdóname con todo respeto, pero tú eres una ignorante, no sabes del tema, no sabes de lo que hablas. La insulta cuando dice que la frase viene con veneno, que es malintencionada. Vuelve e insulta a la colega de la periodista cuando dice que es otra colega malintencionada. O sea, varias veces, dos o tres veces le dice que es malintencionada y que hace preguntas con veneno. La humilla de tal manera que la periodista llega a un momento en que simplemente físicamente está un poco ya como agachada, humillada, está, como decimos en mi ciudad, achicopalada por todos los maltratos, la misoginia, la humillación a la que la está exponiendo, porque no olvidemos que esto es una entrevista que se hizo en vivo en el canal Caracol y que la estaban viendo millones de colombianos. Pero esa es la ética del profesional del derecho. Claro, pero es que usted no va a gobernar solamente para los abogados. Yo nunca dije. Y las frases son para el pueblo en general. No, pero perdóname, yo no era candidato. Pero hablemos yo de era la un ética, litigante. Lo que te candidato. quiero decir, y vamos a ponerlo en contexto, porque fue otra colega tuya malintencionada la que hizo esa pregunta en su momento. Y ella decía que lo que hacía un cliente mío era inmoral. Y yo le dije, no todo lo que es inmoral o antiético es ilegal, para que ella pudiera entender. Pero como no entienden y no se ilustran y no tienen la formación, todo lo enredaron y pensaron que yo dije otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿a ti te parece que una cosa... Además, no dejó prácticamente hablar a los otros periodistas que estaban simplemente observándolo. Esa capacidad histriónica de Abelardo de la Espriella de hablar sin interrupción, de mantener controladas a las personas que están al otro lado con su ceja mientras está hablándole al interlocutor, a la persona que le hizo la pregunta, es una forma muy efectiva de controlar la situación y la conversación en la que se encuentra y nadie puede hablar, nadie puede interrumpirlo hasta que él no termine su idea y hasta que a todos les quede claro
lo que él está diciendo, hasta que todos se coman su verdad, hasta que todos estén de acuerdo con él, con lo que dijo, y ya no quede nada más por decir. Además de eso, también insulta al medio de comunicación que lo invitó para que explicara y debatiera sobre su campaña presidencial, mencionándoles un tema tan sensible y desde el punto de vista negativo para el canal Caracol, y es unos hechos de acoso sexual y laboral que se estaban teniendo particularmente en ese medio de comunicación y con algunos personajes, algunos miembros o personas que pertenecían al staff, a los trabajadores de ese canal, específicamente unos presentadores, y la empresa está bajo investigación. Es un hecho muy doloroso, es un hecho que no quieren, que no debería recordárseles porque ya están bajo la palestra pública por por estos hechos tan graves, si se demuestran, y él lo utiliza para humillar a esas personas que lo invitaron para que diera su idea o para que explicara la idea de su candidatura. No me voy lejos. Los supuestos acosos en Caracol. Hay que ver si eso trascendió la barrera de la ilegalidad o se quedó en la inmoralidad. Mira qué maravilla de ejemplo. Y mira qué buena frontera revisarla, a propósito de que eso está tan en boga en este canal. Entonces uno tiene que tener clara la diferencia, porque es muy fácil preguntar sin los argumentos y sin la profundidad, y perdóname que te lo diga, pero como yo no soy político, no soy políticamente correcto, y no te voy a decir, qué buena pregunta, amiga periodista, no, te estoy diciendo lo que es, porque preguntas desde la mala fe, y te lo tengo que aclarar. No, pero perdóname porque es importante, para que quede claro. La ética es un conjunto de normas personales, y el derecho, tú puedes considerar inmoral unas cosas que para mí no lo son, y viceversa. Esto es como ir a la casa de una persona e insultarla en la propia sala de su casa. Pero como él necesita tomar ese control y que les quede claro a todo el mundo que él es el centro de atención, entonces llega al punto de utilizar la humillación y el maltrato para salirse con la suya, para mostrar lo grandioso que es. No, es una persona que no le importa pasar por encima de los demás y apelar a todas las emociones negativas necesarias con tal de salirse con la suya. No se puede pensar en que Abelardo de la Espriella es una opción importante para ser presidente de la República. Por lo contrario, creo que sería la peor opción porque él representa la proximidad a la codicia, al dinero fácil y a un gobierno en el que solamente estaría pendiente de vanagloriarse el propio presidente. Mi nombre es Ramiro Bejarano Guzmán, soy abogado y columnista del Espectador desde hace 28 años y hoy me da mucho gusto grabar el texto de la columna última que he escrito con el título Atarbar. El adjetivo que utilizo para titular esta columna se lo oí a Sergio Fajardo y como coincido con él lo he puesto de título de la misma. Además porque el exalcalde Maurice Armitage hizo una aseveración que también comparto acerca de que sería un retroceso para Colombia que el próximo presidente de la República fuese una persona como Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella es cosecha de lo que ha sembrado Álvaro Uribe Vélez, solo que él es capaz de hacer todo aún sin decencia y sin buena presentación. Desde que Abelardo de la Espriella rompió plaza diciendo que la ética y el derecho no tenían nada que ver, eso ha motivado el interés de mucha gente, no porque sea una frase importante, sino precisamente por todo lo contrario. Abelardo de la Espriella, que se desempeña como abogado, ha aprovechado cuando es entrevistado por periodistas sobre este tema para desfigurar el concepto de la ética y del derecho. Por ejemplo, aquí en la cadena Caracol tuvo un episodio bastante gris, bastante opaco, cuando quiera que la periodista María Lucía Fernández le hizo la pregunta de por qué afirmaba que la ética y el derecho no tenían nada que ver, y él, en vez de responder con inteligencia, con altura, vino a insultarla prácticamente, llamándola, que preguntaba desde la mala fe, que era una persona desinformada, que era ignorante, y se aprovechó de la circunstancia de que él es abogado, cosa que la periodista no es, para decir una cantidad de cosas inexactas. Claro que la ética y el derecho son dos conceptos diferentes, pero hay momentos en los que coinciden esos dos conceptos y eso lo sabe cualquier estudiante de derecho desde el día 1 en el que empieza su labor como estudiante de la Facultad de Derecho. Este es un país extraño, raro, porque ahora hemos oído a articulistas muy afortunados ponderando prácticamente el hecho de que Abelardo de la Espriella sea el único abogado que tiene avión.
Y obviamente esa es una quimera, esa es una cosa que no tiene sentido resaltarla, porque lo mismo le pasó a Pablo Escobar. Pablo Escobar también tuvo avión y ya se vio lo que pasó con él. Ponderar a De la Espriella como un jurista importante porque tiene avión es francamente extraviarse en el concepto de las cosas. Yo creo que ese mensaje trata de decirle a la gente que lo importante es que la gente se haga rico. Y yo suelo decirle a mis alumnos en el externado y en los Andes que no sucumban a esa tentación y a esa codicia de hacerse ricos. La felicidad en la vida no es hacerse ricos. La felicidad en la vida es tener poquita plata, pero hartas veces. O aquella persona que piensa que el éxito está asociado con el dinero, termina fracasando. Por eso he cerrado mi columna con un recordatorio del famoso pasodoble, ni se compra ni se vende, para decirle a la gente que los principios y el concepto de la vida no se compra ni se vende. Hay que ser firme en los principios. Algunas personas dicen que si usted llega a la presidencia el 8 de agosto, la primera línea saldrá a las calles, va a haber una confrontación civil, anticipan una guerra civil, porque el país está fracturado, está polarizado entre quienes lo apoyan a usted y quienes apoyan a Cepeda, y temen que haya revueltas, que haya manifestaciones. ¿Cómo manejaría usted un posible estallido social en Colombia en caso de que usted llegue a la presidencia de la República? Sería una bella oportunidad para demostrarles qué tan comprometido estoy en la defensa de la Constitución, de la ley y del Estado de Derecho. Que salgan y sabrán lo duro que muerde el tigre. ¿Usted respetaría la protesta pacífica? Es que tú me estás hablando de la primera línea. ¿Cuándo ha hecho protesta pacífica ese grupo de delincuentes y de terroristas urbanos? El que haga protesta pacífica se le da garantías, como lo señala la Constitución. El que quiera hacer terrorismo urbano recibirá todo el peso de la mano de hierro del gobierno que voy a presidir, sin ninguna contemplación. Y llegamos al video que en mi concepto es el más importante para mí desde el punto de vista del lenguaje no verbal, que es a lo que se dedica este canal, el lenguaje no verbal y comportamental, y por el cual decidí llamar este video, o parte del título del video es Abelardo de la Espriella, el rey del desprecio. En este video podemos observar que él ya se siente presidente de la República de Colombia después de haber ganado la primera ronda de las elecciones presidenciales en Colombia, en la que se presentaron o que habían en el tarjetón alrededor de 10 candidatos presidenciales y que para el cual tenemos un sistema en el que hay una primera ronda y luego los dos primeros pasan a una segunda ronda. Él fue el primero en la lista, o sea, la persona que sacó más votos en la primera ronda, y entonces lo vemos en una actitud como si ya hubiera ganado las elecciones, como si ya fuera el presidente de Colombia, no solo por el simbolismo que utiliza en su oficina, o la forma en que se viste, sino también la actitud, ese ego que se le nota, esa grandiosidad que se le nota en el video. Es no solamente la decoración, sino la bandera, la camiseta de Colombia, que es un símbolo de todos los colombianos, pero él lo apropió para su campaña, haciendo inconscientemente seguidores a todos los colombianos de su ideología o de su campaña. También podemos ver que ubica su cámara o sus elementos de grabación de una forma en que él quede por encima, en un ángulo en el que está como en un nivel más alto, en un nivel de superioridad. Generalmente, si queremos tener una aproximación diferente hacia las personas en una llamada de Zoom o de Teams o en una reunión en línea, generalmente tratamos de ponernos al mismo nivel de las personas para que no hayan sentimientos de superioridad o inferioridad entre las personas que nos estamos comunicando. Pero él utiliza ese ángulo para él ponerse por encima o quedar en un nivel de superioridad frente a la persona que lo está entrevistando. Entonces, la pregunta que le hace el periodista es... Algunas personas dicen que si usted llega a la presidencia el 8 de agosto, la primera línea saldrá a las calles, va a haber una confrontación civil, anticipan una guerra civil, porque el país está fracturado, está polarizado entre quienes lo apoyan a usted y quienes apoyan a Cepeda, y
temen que haya revueltas, que haya manifestaciones. ¿Cómo manejaría usted un posible estallido social en Colombia en caso de que usted llegue a la presidencia de la República? Y él no solo se ríe, sino que nos muestra un gesto claramente de desprecio, que es esta sonrisa asimétrica, que denota superioridad moral o desprecio por alguna persona. Este gesto de esa sonrisa asimétrica se le llama el gesto del desprecio o de la superioridad moral, y es un gesto que se presenta en todas las culturas y en todos los países del mundo. Se le llama un gesto universal por esa misma razón. Entonces, no hay equivocación cuando una persona tiene ese gesto, es porque está sintiendo en su mente una superioridad moral o un desprecio por un grupo o un individuo, un grupo de personas o un individuo. Y él muestra un claro desprecio por las personas que van a ese día o en esos días van a salir a protestar a las calles por su posesión. Pero Abelardo de la Espriella es una persona que sabe del lenguaje no verbal, por todo lo que ya ha dicho, que utiliza muy bien todas sus herramientas del lenguaje no verbal. Él conoce el lenguaje no verbal y la importancia de ello, y por lo tanto él se da cuenta que está teniendo esa sonrisa asimétrica, él se da cuenta de que está haciendo eso y trata de corregirlo inmediatamente teniendo una sonrisa, entre comillas, una sonrisa genuina, que es en la que se levantan las dos comesuras de los labios y es una sonrisa o un gesto menos agresivo para la interacción de él con los periodistas. ¿Por qué él se da cuenta de este gesto? Porque se está viendo, él mismo se está viendo en ese espejo, en esa cámara, el gesto que está haciendo durante su declaración o durante la pregunta del periodista. Entonces se corrige para no parecer arrogante. Entonces, Abelardo de la Espriella sabe mucho del lenguaje no verbal y lo podemos ver en esa corrección que acaba de hacer. También vemos una clara amenaza cuando se refiere a lo que hará en caso de que estas personas que está mencionando el periodista salgan a protestar el día de su posesión, y lo dice con una arrogancia bastante clara. Sería una bella oportunidad para demostrarles qué tan comprometido estoy en la defensa de la Constitución, de la ley y del Estado de Derecho. Que salgan y sabrán lo duro que muerde el tigre. Estas declaraciones causan un estrés en la periodista que está en la videollamada y una clara preocupación en el otro periodista que está en la videollamada. Y lo podemos ver claramente en el video y se los voy a mostrar para que aprendamos a identificarlas más claramente. Vamos a verlo de nuevo. ¿Usted respetaría la protesta pacífica? Es que tú me estás hablando de la primera línea. ¿Cuándo ha hecho protesta pacífica ese grupo de delincuentes y de terroristas urbanos? El que haga protesta pacífica se le da garantías, como lo señala la Constitución. El que quiera hacer terrorismo urbano recibirá todo el peso de la mano de hierro del gobierno que voy a presidir, sin ninguna contemplación. Un día le preguntaron a Nicolás Maquiavelo, ¿por qué el poder cambia tanto a las personas? Maquiavelo hizo una pausa y respondió, el poder no cambia a nadie, solo revela lo que siempre estuvo oculto en ellas. El débil lo usa para oprimir, el sabio lo emplea para servir. Entonces preguntaron, ¿cómo confiar en alguien con poder? Maquiavelo sonrió con ironía, no confíes en lo que dice, observa lo que hace cuando nadie lo vigila, ahí verás su verdadera naturaleza, si construye o destruye, y concluyó, el verdadero líder no es el que gobierna con miedo, sino el que inspira respeto, incluso sin un trono. Abelardo de la Espriella quiere ser presidente de Colombia, pero antes de pedir su voto, debe responder por el oro. Mientras recorre el país con un discurso de ley y orden, una comunidad de 1.200 mineros tradicionales del departamento de Bolívar, en el norte de Colombia, lo señala de ser el cerebro detrás de un despojo masivo. Según la denuncia, de la Espriella no solo cambió la abogacía por la minería, sino que habría utilizado su poder e influencia para perfeccionar el desplazamiento que inició hace 26 años el narcotraficante y paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien pagó una condena de 11 años en Estados Unidos y regresó a Colombia en 2019. Hablamos de la Asociación de Mineros de Mina Walter Azomigua,
una comunidad que por generaciones se ha dedicado a la explotación artesanal de oro en el sur de Bolivia. Hoy, ellos señalan directamente al bufete de las Prilla Loyos de orquestar un nuevo desplazamiento forzado, esta vez utilizando maniobras judiciales y administrativas bajo sospecha de corrupción. Bueno, por ejemplo, tenemos el conocimiento que una de las empresas que dice ser supuestamente la dueña del título, Minecar, ahí hace parte el señor Alejandro Peñarredón, Abelardo de las Priella. Son personas que de pronto el país, nuestro país, no tiene conocimiento el daño que han hecho allá en nuestro territorio y donde han desplazado a muchas familias, donde han dejado a muchos niños sin el sustento que tenían las familias allá. La ambición detrás de este presunto montaje tiene una cifra: el control de 440 hectáreas de tierra donde se esconden las minas Walter y La Gloria, ubicadas en el corazón minero de Colombia, entre los municipios de Barranco de Loba, Montecristo, San Martín de Loba y Norosí. Estas vetas producen 20 kilogramos diarios de oro, un botín avaluado en cerca de 8.000 millones de pesos cada día. La estrategia para el despojo no fue el ruido de las balas, sino el silencio de los expedientes. Según la denuncia, se utilizó una investigación penal para criminalizar la tradición, a los mineros artesanales, que llevan siglos trabajando la tierra. Se les acusó de usar químicos y explosivos para fabricar un perfil criminal. En el papel, la justicia los tildó de ecocidas. En la realidad, eran campesinos a los que se les arrebataba el sustento y la libertad para despejarle el camino a los nuevos dueños. Para Alirio Rojas, este montaje no solo quedó en el papel, sino que tuvo un rostro legal que lo llevó directamente a la cárcel. Yo soy, como te dije, soy representante, consejero mayor del Consejo Comunitario Pretendiente del Alto Caribona, y a mí me hicieron un montaje judicial, ¿sí? Y me capturaron aquí en la ciudad de Bogotá, me tuvieron casi 2 años privado de la libertad, y uno de sus abogados, de su bufete, el señor Abelardo de las Priella, fue quien me acusó y que fue quien estuvo dentro de mi legalización de captura. El montaje judicial alcanzó su punto de no retorno el 24 de junio de 2020. En la mañana del miércoles, un grupo del SMAT llegó al lugar conocido como Mina Walter, jurisdicción de los municipios de Montecristo y Santa Rosa, en el sur de Bolívar, para llevar a cabo un desalojo de la población que allí se encuentra asentada. Varios pobladores denunciaron que el grupo antidisturbios abusó de su autoridad, causándoles daño a mujeres y niños que allí se encontraban. En plena pandemia y con el respaldo institucional de la Fiscalía de Francisco Barbosa y el gobierno de Iván Duque, se lanzó un operativo a gran escala. Mientras los mineros se resistían a ser expulsados de sus tierras, el SMAT de la policía avanzaba con una orden clara desde la presidencia: sacarlos a cualquier costo. Quiero enviar un mensaje claro a las más de 500.000 personas que dependen de la minería en nuestro país. Mi compromiso es con la minería legal, con los pequeños mineros que trabajan honradamente para sostener a sus familias y con quienes desean también, por supuesto, formalizarse para producir dentro de la ley y contribuir al desarrollo de nuestro amado país. No podemos seguir metiendo en el mismo saco al minero trabajador y al criminal que utiliza la minería ilegal para financiar estructuras delincuenciales, para destruir el medio ambiente y sembrar violencia en nuestras regiones. Nuestra propuesta es clara, queridos compatriotas: apoyo, acompañamiento y oportunidades para quienes quieran formalizarse. Firmeza absoluta contra las mafias que se esconden detrás de la minería criminal. La minería bien hecha genera empleo, inversión, desarrollo y progreso para miles de familias colombianas. El Estado debe ser un aliado de quienes trabajan dentro de la legalidad, no un problema, un obstáculo. Vamos a construir una política minera seria que proteja el empleo, promueva la formalización, cuide el medio ambiente y combata con toda la fuerza de la ley a quienes utilizan esta actividad para enriquecer organizaciones criminales. Colombia necesita orden, seguridad jurídica y oportunidades. Ese será mi compromiso con las familias mineras de todo el país. Trabajadores del sector minero, el tigre está con ustedes. Después de ver el video sobre la investigación que hizo el periodista Julián Martínez, o esta crónica que hizo Julián Martínez sobre las investigaciones que se le han hecho a Abelardo de las Priella y a algunos de sus socios, en la que se le acusa de haber despojado a una comunidad minera dedicada a la minería artesanal,
Entonces podemos ver las declaraciones de Abelardo sobre lo que hará por los mineros del país. Y vemos una clara preocupación o un claro énfasis en lo que hará por todos esos mineros que se legalicen, que quieran trabajar en la legalidad. El apoyo que él, como presidente, en caso de ser elegido, le dará a esas personas que quieran trabajar bajo la legalidad y bajo las reglas del gobierno que él presidirá. Me llama especialmente la atención el hecho de que él en este video se enfoque específicamente en decir no solo una ni dos, sino 3 o más veces que él solo apoyará a esas personas que se legalicen, a esas personas que solo trabajen bajo las reglas y que su compromiso será simplemente y únicamente con esas empresas que hagan las cosas bajo esas reglas y que no se dediquen, ya como un comentario ya un poco más altruista, que no se dediquen a la destrucción del medio ambiente como las comunidades que, según la investigación, él despojó y les quitó esos lugares, esas minas a las cuales ellos explotaban artesanalmente y que lo acusan de haberlas tomado para él y sus amigos para explotarlas de manera industrial. Pero otro tema que además reveló Gonzalo Guillén fue Abelardo de la Espriella es ciudadano norteamericano, él obtuvo la ciudadanía y hace 6 días Gonzalo Guillén reveló el juramento que hizo Abelardo de la Espriella ante los Estados Unidos, que pues procedo a leerlo, que este es, digamos, un elemento importante del análisis y es, abro comillas, por la presente declaro bajo juramento que renuncio y abjuro absoluta y completamente toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera, de la cual o del cual haya sido hasta ahora súbdito o ciudadano, que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, extranjeros y nacionales, que guardaré verdadera fe y lealtad a los mismos, que portaré armas en nombre de los Estados Unidos cuando así lo exija la ley, que presentaré servicio no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, cuando así lo exija la ley, que realizaré trabajos de importancia nacional bajo dirección civil cuando así lo exija la ley, y que asumo esta obligación libremente, sin reserva mental, ni propósito de evasión. Que Dios me ayude. Cierro comillas. Bueno, Gonzalo, acabo de leer un listado de cuestionamientos, un resumen de cuestionamientos. Claro, ese juramento que él hizo ante el gobierno, ante los Estados Unidos, es una traición a Colombia. Si él fuera presidente, tiene que cumplir ese juramento. O sea, él tiene que dejar de lado los intereses de Colombia, los principios de Colombia, las necesidades de Colombia, las angustias de Colombia y dedicarse a cumplir ese juramento que hizo para tenerle lealtad y tomar las armas y hacer cuanta porquería sea necesaria para defender a los Estados Unidos. Daniel. Es importante tener en cuenta algo, ¿no? Tener en cuenta los intereses que tienen los Estados Unidos sobre nuestro país. Son intereses que tienen que ver sobre lo que nosotros somos y lo que nosotros sobre tenemos. Todos nuestros recursos, sí. sobre la justicia colombiana, sobre los colombianos, sobre la vida de los colombianos. Esos son los intereses de Estados Unidos en Colombia. Y eso es lo que de la Espriella ya juró defender. Y no puede retirarse de ese juramento. Si va a pedir que le quiten la nacionalidad, no se lo van a permitir. Daniel, ahora... concretamente, pues yo diría, y le digo a la gente acá, porque es importante para mí hablarle a la gente, que al votarle a la Espriella, pues lastimosamente estaríamos votándole a una persona que va a vender nuestros mares, que va a vender nuestras montañas, que va a vender nuestros paisajes tan lindos que tenemos, que va a vender nuestras selvas, nuestros... ya lo regaló. En ese juramento ya regaló eso, ya entregó eso. Si por ese juramento Estados Unidos le pide que le entregue el Amazonas, pues tiene que entregarle el Amazonas. La Guajira o el eje cafetero o todo el país o el agua de Colombia, el oro, todos los recursos, lo que le pidan, él tiene que hacerlo porque él ya juró que va a hacer eso. Y por eso yo lo he dicho en ese sentido, yo creo que Abelardo de la Espriella, y no pensé que yo fuera a poder decir esto, es mucho peor que Uribe. En ese sentido yo diría que es mucho peor que Uribe, porque por lo menos Uribe tiene alma de gamonal, de asentado terrateniente, genocida, asesino, sangriento y masacrador, pero aunque también le agacha la cabeza a los gringos, no lo veo en el afán de comercializar los recursos como sí lo puede hacer de la Espriella.
hay gente que cree que Abelardo de la Espriella ha financiado su campaña con plata de Alex Saab. ¿Sí o no? No, absolutamente no. Me someto al sistema que quieran, pero ¿qué clase de imbécil? Yo tengo 7 años que no hablo con Alex. Sí. ¿Qué clase de imbécil se metería en la presidencia de esto? Pero además es desconocer que yo tengo una vida propia y una carrera propia y que fui muy exitoso en mi profesión como abogado y que invertí en buenos negocios. Otros no salieron tan bien. Pero yo estoy trabajando desde los 9 años como tú, llevaba cosas al colegio para vender. Mis dos primeros empleados los tuve a los 11 años y medio en nómina, porque tenía un negocio de una tienda y de comida rápida en Montería. Era presentador de un programa de televisión en Telecaribe y la mitad de la pauta que yo conseguía era mía. Sí. Criaba ganado, hacía rifas. Vicky, yo he sido un hombre trabajador toda la vida. Entonces, y he sido no, bueno en los punto. negocios. Es no. No, Punto. absolutamente no. Bueno, pero sigo. además, ¿qué clase de oligofrénico se mete en una campaña como esta para que lo financie un cliente al que no ve hace 7 años y que tiene problemas por su vinculación con un régimen al que yo detesto? Es una cosa Siguiente que no tiene ni pregunta. pie ni cabeza. Hay otra pregunta que dicen, y también se la hago aquí con la confianza que tenemos en esta entrevista. Dicen, No, ya, esto se llama Abelardo, volver a la ternura. Estamos firmes, estamos bien. Abelardo de la Espriella hizo un arreglo con Estados Unidos, entregó a Saab y él está ya enredado. Otros dicen es un agente de la DEA, otros dicen que es un agente de la CIA, que es un testigo, que él tiene enredos con Estados Unidos o arreglo con Estados Unidos. ¿Qué les dice? Pero cortito para que vamos al punto avanzando. Te faltó del Mossad. Dicen que soy También. del Mossad, de la CIA, de la NSA. Hombre, Ajá. Vicky, falso de toda falsedad. Mira, después de ser abogado de Alex Saab, a mí me entregan mi ciudadanía americana. Sí. Yo la pido y a los 2 meses me la otorgan. A ti te hacen lo que llaman los gringos un search, una búsqueda, te revisan hasta el primer pañal. Pero además de eso, Vicky, yo tengo muy buenas relaciones con el gobierno americano. Además, eso es muy fácil saberlo, pero supongamos que eso sea cierto. ¿Cómo se supone que con ese cable pelado, como se dice aquí en el Caribe colombiano, yo voy a aspirar a la presidencia de la República? Vicky, yo creo que a mí, hasta mis más grandes odiadores me pueden acusar de lo que quieran, pero creo que no ha habido nadie que me acuse de bruto. Sobre estas preguntas que le está haciendo la periodista Vicky Dávila en esta entrevista, sobre el compromiso que él tiene con los Estados Unidos por estar, como lo dice ella, enredado en problemas sobre narcotráfico y manejo de dinero sucios con un individuo que le robó miles de millones al gobierno venezolano. Él simplemente responde con todo el desparpajo y dice que él no sería tan estúpido de lanzarse a la candidatura por la presidencia de Colombia si tuviera esos enredos o un cable pelado, como le llaman. Un cable pelado en la costa pacífica colombiana quiere decir una situación de vulnerabilidad, una situación en la que corre peligro y que no puede coger un cable pelado porque se electrocuta. Él le llama cable pelado al hecho de estar investigado por el gobierno estadounidense y que él no sería tan estúpido de lanzarse a la candidatura presidencial de Colombia si tuviera ese cable pelado. Pero si nos ponemos a mirar, si él tiene un compromiso legal o en el que tiene riesgo de estar involucrado en hechos de corrupción, de lavado de dólares, de narcotráfico, cosa que los Estados Unidos le presta exagerada atención para que las personas vayan a ese país a pagar por esos delitos, me parece bastante lógico que el gobierno estadounidense lo obligue a él como ciudadano americano y como una persona con una capacidad de llegar a una posición de poder tan grande como la presidencia de la República de Colombia. Es bastante lógico que ese gobierno, y sobre todo el gobierno de Donald Trump, pueda llegar a utilizarlo a él como una forma de controlar un país con el cual Estados Unidos ha tenido una gran relación durante muchos años y que tiene pretensiones sobre Colombia y sus recursos y por la posición que ocupa Colombia en el mapa latinoamericano. Entonces, este énfasis que él pone en la idea ridícula de la pregunta, la idea ridícula de tener una situación como esas y de idea loca o extravagante que a nadie se le ocurriría, es esa forma exagerada de llamarlo, esa forma burlesca de llamar a esa situación, es como una forma de desviar la atención sobre lo que realmente está pasando bajo la mesa. Yo siento de verdad
por sus declaraciones y su lenguaje no verbal y su exageración para descreditar esa pregunta, esos comentarios y esas investigaciones, es una manera mentirosa de desviar la atención. Y eso es la intuición. La intuición producto de horas y horas y años de ponerte en situaciones de tensión o de dificultad. Entonces tu cerebro ha ido integrando estímulos. Todos los sentidos despiertos, ¿no? E integrando estímulos y memorizándolos en la zona inconsciente, en la zona subconsciente de tu cabeza. Y en un momento determinado, lo que hace el instinto es ¡eh! ¿Por qué? Porque hay millones de horas, en fin, es una exageración, pero hay miles o decenas de miles de horas que tú has ido acumulando y que te permiten decir que en ese momento tu cuerpo y tu supervivencia dependen de eso. El instinto, ese conocimiento intuitivo generado a través de la acumulación de experiencias que permiten generar patrones o algoritmos de respuesta frente al peligro, está ahí. Y en todos los casos, o en casi todos los casos en los que yo he tenido acceso a psicópatas y he conocido a la persona diana del psicópata, una de dos. O bien me dijeron, yo ya noté algo raro, yo sentí algo raro, pero preferí no hacer caso. O, una vez cuando hablo con ellos o con ellas y les pregunto, oye, ¿tú sentiste algo? Entonces se ponen a pensar y dicen, mira, sí. ¿Por qué? Porque la intuición actúa, pero ¿qué es lo que pasa? Que en ocasiones tú puedes conscientemente no hacer caso. O bien, llevado por tu exaltación emocional, amorosa o lo que sea, simplemente que se pierda en el ruido de tus otras emociones. Pero la emoción está ahí. Entonces sería la intuición algo que te diría, cuidado. Exacto. Uy, ojo, aquí hay algo raro. Que a lo mejor no lo hay, pero al menos te permite tomarte el tiempo para asegurarte. Un preaviso. Exacto. Por eso yo siempre digo que la intuición acierta siempre. ¿Por qué? Porque la intuición lo único que te dice es, mira con más detenimiento este próximo paso. Qué bueno. Muy bien, la barrera de la intuición. Si no funciona la barrera de la intuición porque tú piensas, wow, pero es un tío genial y me voy a tirar de cabeza, ¿no?, a esta relación o a este negocio, porque en definitiva podemos hablar de relaciones laborales, profesionales, amorosas, etc. Hay una segunda regla fundamental en esta estructura innata del sistema de alerta y es saber observar. Saber observar. Nosotros sabemos observar, que no es lo mismo que simplemente ver, porque ver vemos, pero no es lo mismo ver y observar. Claro. El psicópata, por definición, si hay una gran estrategia que define su modo de comportarse o de manipular, es fíate de lo que te digo y no prestes atención a lo que hago. Y otra forma de decir lo mismo es sedúcete, déjate de seducir por mi discurso, pero no veas lo que voy a hacer yo. Tú simplemente créeme. Entonces van a hablar. Claro, ¿no? Van a hablar mucho. Entonces, mi segundo consejo es, oye, presta atención. No simplemente creas en lo que te va a decir. Ten la prudencia de observar. Por ejemplo, cuando alguien dice, no, mi relación con mi familia es muy buena, quiero mucho a mi madre y demás, y sin embargo, nunca se acuerda del cumpleaños supuestamente de su madre. Joroba, el día de Navidad y no les invita. O esta persona es amigo del alma, nos hemos hecho la mili, yo le he salvado la vida. Y resulta que esta persona que te la ha presentado como un amigo del alma porque coincidiste con él en el supermercado, esa persona nunca vuelve más a aparecer, no llama por teléfono, no busca conocer a la familia. Las incongruencias. Claro, ¿no? Entonces, claro, es el rollo que yo te cuento, pero luego en la práctica, claro, o no, yo he tenido negocios importantes y ahora he decidido que la vida mercantil avariciosa del negocio no me interesa y quiero abrir un negocio New Age porque lo que quiero es contactar con mis sentidos, quiero contactar con el más allá, con el cosmos, y lo único que te pido es que tú me des una entrada porque el dinero pues lo tengo invertido en determinadas cosas, dame la entrada. La pregunta es, ¿de verdad que tienes antecedentes en negocios, que tú has sido una persona importante? Definitiva, la segunda cosa es, por favor, asegúrate que lo que dices es cierto. Ahora volvamos a De las Priella, el mozuelo aquel que como el Matarifue fue criado entre traquetos y asesinos. De las Priella, además de ser un paraco que aplaude la masacre y el genocidio, es un narcotraficante, pieza esencial de la cadena traqueta, que a mí sí me va a tener que probar en el juicio que espero que se le venga encima a esta producción uno a uno el origen de sus bienes. Porque es evidente que este bandido estrafalario es un lavador de dólares de la mafia y el paramilitarismo, cuyo nombre aparece en múltiples grabaciones recogidas y que reposan en los expedientes de la Fiscalía, la DEA y el FBI, entre otras agencias internacionales. Porque yo sí le creo a la declaración del Tuzo Sierra cuando acusa al abogánster de haberle cobrado 1
$1.000.000 para que lo dejaran entrar al proceso de paz con las autodefensas. La plata, según el Tuzo, era para torcer a sus 2 secuaces que aquí vuelven a aparecer, Pretel y Mario Guarán. De acuerdo con las palabras del Tuzo, este le dio la plata y el abogánster nunca le salió con nada. De las Priellas se le robó el billete. Al Tuzo no es el único mafioso al que ha robado el abogánster. José Rafael Abello Silva, mejor conocido como el Mono Abello, a quien Pablo Escobar ungió como líder del cartel de la costa y quien por traqueto purgó más de una década en una cárcel gringa, acusa a Abelardo de las Priellas de haberse amangualado con Efraín Cepeda, quien también fue investigado por parapolítica, para que junto con el mentado jurista le robaran varias de sus millonarias propiedades. La historia inicia con la generosa intervención de Jorge Pretel, otro de los magistrados condenados por corruptos que están en la nómina de defensa de Abelardo, y otro de sus grandes amigos, tuercas de la piñonería del aparato estatal criminal que era la justicia para la época. A este magistrado se le había encomendado lograr que la Corte Constitucional fallara a favor de que le devolvieran las propiedades al Mono que Abelardo le terminó tumbando. Es decir, siendo Abelardo amigo de Pretel, tenía cómo saber cuáles eran y cuál era la situación jurídica de esas propiedades. Lo evidente es que el único que tenía cómo robárselas era de las Priellas, esa cómica marioneta que ven ahí berreando en los micrófonos de esos tantos periodistas del antiguo régimen a los que tiene bien comprados. Abelardo, la pelea sigue, el tuyo. Seguimos adelante, muñequito bien vestido, no te preocupes. Seguimos adelante, ok, no te tengo miedo. Mariquita. El robo más miserable que ha cometido el Espriella, lo más asqueroso, lo más doloroso, además, lo más vil que ha hecho es que él tomó el caso de Rosa Elvira Celi, que fue la mujer que empalaron y mataron en el Parque Nacional. La indemnización que ordenó el Estado para la familia de ella, se la robó. Y lo dice la familia de ella, solamente a ellos les dio el 10% y el resto se lo robó. Eso es un crimen miserable, es un crimen de lesa humanidad. Eso solamente lo hace una porquería, una rata como Abelardo del Espriella. Para ti, ¿quién es Álvaro Uribe? ¿Cómo lo describes? ¿Y cómo describes a Abelardo de las Priellas? Uribe es un viejo narcotraficante con habilidades políticas y es un genocida. Del Espriella es un delincuente, es un ladrón y es un pícaro que usa el derecho y la corrupción para tratar de alcanzar sus objetivos. Voten por cualquiera, por el que quieran. Todo el tarjetón es muy grande esta vez. Voten por el que quiera, pero no voten por Del Espriella, porque los colombianos a Del Espriella no tenemos que llevarlo a la presidencia, sino tenemos que llevarlo a la cárcel. ¿Por qué no hablamos, Julián, de Del Espriella como ladrón? Es que yo quería... Dice que este tipo lo robó. El Mono Abello es un narcotraficante. El señor de DMG, Murcia Guzmán, que es un delincuente, dice que este señor lo robó. Boliche, que es un narcotraficante detenido en este momento en Miami y está en juicio por lavado de activos, también cuenta que Del Espriella lo robó. Ese tipo Boliche es primo hermano del narcotraficante Ñeñe Hernández, íntimo amigo de Del Espriella y del papá de Del Espriella, como lo muestran videos y trinos de solidaridad cuando a este tipo, el Ñeñe Hernández, lo mataron en Brasil. Alex Saab, no vayamos tan lejos. Lo que publica Daniel Coronel recientemente, que muestra los nexos que, es decir, este tipo de Espriella es un ladrón de tal tamaño que el tipo robó el dinero de Venezuela, de un país que se está muriendo de hambre. Él se robó ese dinero con Alex Saab y se lo repartieron en Miami con Boliche y con otros. Y ese es un caso que apenas está avanzando. Se está defendiendo Del Espriella con el cuento de que es que archivaron el caso. Sí, el caso estará archivado, pero eso lo van a reabrir apenas Boliche empiece a hablar sobre Del Espriella, porque si Boliche quiere salvarse de la justicia, tiene que sapear a todo el mundo y decir la verdad en Estados Unidos. Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el doctor Abelardo del Espriella.
Cumplimos la palabra. Votaremos por él y pedimos que se vote por él. Y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero. Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas. Elijamos presidente al doctor Abelardo del Espriella. Bueno, en este último pequeño video podemos ver la rápida respuesta del presidente Uribe al resultado de las elecciones de la primera vuelta para la presidencia de Colombia, en las que perdió su candidata, quedó en tercer lugar con una muy mala votación, y en segundo lugar quedó Abelardo de la Espriella, en primer lugar quedó Abelardo de la Espriella. Por lo tanto, me pareció bastante particular que menos de una hora después o inmediatamente después de los resultados, el presidente Álvaro Uribe haya salido a, entre comillas, reconociendo que perdió las elecciones con su candidata principal, que era Paloma Valencia, diciendo que había perdido y que había que sumarse a la campaña de el candidato Abelardo de la Espriella. Rápidamente se subió al bus de la candidatura de Abelardo de la Espriella y nos dice que perdió. Pero la verdad, yo me pregunto, ¿perdió o simplemente Álvaro Uribe Vélez gana con cara y gana con sello? Es una pregunta que yo me hago y que se las dejo a todos los colombianos para que me den su opinión en los comentarios y me digan si tienen la misma opinión, si están en desacuerdo, o me digan qué piensan de este movimiento político tan rápido y acelerado. Maquiavelo dijo: es un doble placer engañar al engañador. ¿Quieres poder real? Entonces usa sus propios juegos en su contra. La mejor venganza no es la ira, es una estrategia superior. Los tontos caen en trampas, los maestros las colocan. Si no controlas el engaño, entonces eres tú quien está siendo manipulado. Déjalos pensar que están ganando, mientras tú escribes el movimiento final. Las victorias más grandes ocurren cuando los enemigos se destruyen solos, porque la debilidad se explota, pero la inteligencia conquista. Bueno, hemos llegado al final de este análisis sobre el comportamiento y el lenguaje verbal y no verbal del candidato a la presidencia de la República de Colombia, el abogado Abelardo de la Espriella. Me gustaría que me dejaran sus comentarios sobre lo que piensan de este análisis o lo que piensan sobre el candidato. También me gustaría que lo compartieran con otras personas que quieran aprender del lenguaje no verbal o sobre comportamiento, o si simplemente les interesó, que lo compartan con alguien que ustedes crean que les puede ayudar a tomar alguna decisión, o simplemente que quieran aprender sobre psicología, comportamiento. No olviden darle me gusta al video, compartirlo, suscribirse a mi canal para seguir produciendo este tipo de videos sobre comportamiento humano, y les agradezco mucho por llegar hasta el final. Que estén muy bien y hasta la próxima. Si trabajamos con nuestros hijos, destacando los aspectos de resiliencia, no tienen por qué estar viviendo condiciones desagradables o condiciones de deprivación o deprivación grande, pero estos niños, ¿qué ocurre? Son tenaces, son persistentes, tienen valores, creen en el esfuerzo, no tienen miedo al sufrimiento. En la medida en que tú eduques niños así, y no niños light, blandengues, ay, no me apetece hacer esto, ay, qué rollo estudiar lo de lo demás más allá, ay, ¿sabes? Los niños de ay, o sea, los niños del ay, estos son la merienda de los psicópatas. ¿Por qué? Porque estos niños tenderán a apoyarse más en gente que parezca mucho más segura y resolutiva, y el psicópata en eso es el number one. Sígueme, chaval, que conmigo vas a llegar a no sé qué, ¿entiendes? Porque son personas que verán a nuestros hijos como las víctimas sacrificiales, ¿verdad? ¿Y qué es lo difícil para un psicópata? Engañar, manipular a alguien que de verdad tiene las ideas muy claras, que no se deja deslumbrar por 4 frases bien dichas, que un esquema amateur
de éxito no le va a sorprender ni le va tampoco a deslumbrar. Un niño que aprende que la vida es riesgo, no tiene por qué ser riesgo temerario, pero un niño que aprende que la vida es riesgo, que exige esfuerzo, que aprende que la felicidad está en el proceso de solucionar los problemas que te presenta la vida cada día para conseguir metas que son humanamente valiosas. Un niño que no tiene miedo ante la incertidumbre porque cree que parte de la vida consiste en responder con sus actos a los elementos inciertos de la vida, es decir, tomando la responsabilidad de su vida en sus manos y sin tener la garantía de ningún resultado porque nadie la tiene, esforzarse para conseguir sus metas. Un niño que cree que el ser humano tiene una dignidad intrínseca que hace que lo más preciado de nosotros sea las relaciones que construimos como testimonio de nuestra calidad humana. Un niño así es un niño difícil para un psicópata. Entonces, mi idea es, trabajemos con nuestros hijos, no a través de lecturas continuas de horrores. No se trata de enseñarles que la vida puede ser un blanco fácil para los psicópatas. No se trata de asustar. No, se trata simplemente de destacar esos rasgos, porque si tú destacas esos rasgos, si tú destacas esas cualidades, ya se lo vas a poner difícil al psicópata. Y, desde luego, cuando sean niños con capacidad para leer y tener una reflexión acerca de las cosas, yo desde luego les hablaría de la psicopatía, claro, les hablaría de la gente que te seduce como el flautista de Hamelin. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Porque esas personas existen y han existido toda la vida. Y más ahora, ¿no? Este mundo de redes sociales, pues sí, donde pueden actuar con mayor impunidad y los niños son más vulnerables que nunca. Tal cual.